Voy a definir y hablar etimológicamente de varios conceptos y voy a hablar de un intelectual estadounidense dentro del ámbito de la arqueología. La paleografía, ciencia, es la ciencia que estudia las escrituras antiguas, ya sean manuscritos o inscripciones, para descifrar su evolución, sus características y su contexto histórico. El término proviene del griego, palaios, que es antiguo, más grafein, que es escribir. Entonces, el estudio al final, significado literalmente dentro de la etimología, el estudio de la escritura del pasado. La paleontología es la ciencia natural que estudia la vida pasada de la Tierra a través del análisis de los restos fósiles, ya sean de plantas, porque pueden ser fósiles de plantas, de animales, de microorganismos, de humanos. La etimología, al igual que paleografía, proviene del griego, o viene del griego, que es palaios, antiguo, o más ontos, que es ser, y más logos, que es ciencia o estudio. Entonces, ¿qué es el término etimológico de la palabra, o sí, de la palabra paleontología? Es el estudio de los seres antiguos. La paleobiología es una rama especializada de la paleontología que aplica principios biológicos para entender cómo vivían, funcionaban y evolucionaban los organismos extintos. La etimología, al igual que la de paleontología, como he hablado anteriormente, la anterior diapositiva, viene del griego y combina dos términos, aunque bueno, varios términos. Palaios, que es antiguo, bios, más bio, que es vida, más logos, que es estudio. Entonces es el estudio biológico de la vida antigua. Y el paleoartista es aquel artista que se especializa en la creación de construcción visuales de organismos y ecosistemas prehistóricos, basándose en datos científicos de la paleontología y la paleobiología. El término, al igual que el resto de paleontología, paleobiología, también provienen del griego, lo que pasa que combina dos. Lo que pasa que paleoartista es una combinación o un híbrido del griego y el latín, como es la cultura occidental. Palaios, que es antiguo, con artista, que viene del latín, que deriva de ars. Ars, que significa arte. Arte deriva de ars, art, y bueno, al final el artista es aquel que produce o realiza arte. Y la palabra prehistoria, o bueno, su definición es el periodo de la vida humana anterior a la invención de la escritura, conocida por vestigios arqueológicos. El término es un híbrido, como paleotista, por ejemplo, porque proviene del latín de prae, que es antes, e historia. Historia es del griego, que es investigación, significando lo que está antes de la historia escrita. Eso sería el término etimológico de prehistoria. Y el término paleoantropología es la rama de la antropología que estudia la evolución humana a través de restos fósiles de nuestros ancestros homínidos, artefactos y huellas, usando el registro fósil para entender el origen y desarrollo de la especie humana, su morfología y comportamiento a lo largo del tiempo. El término deriva del griego, que es palaios, que es antiguo, antropos es ser humano y logía es estudio significado. Entonces, el significado literal es la ciencia que estudia los seres humanos antiguos con el objetivo de que se encargan de estudiar los fósiles, porque la antropología es el estudio de la humanidad, pues la paleoantropología es el estudio de los restos fósiles de los seres humanos, de los homínidos antiguos o de los homínidos de la prehistoria, con el objetivo de comprender cómo, dónde vivían, su morfología, al final cómo están comportamiento y cómo, bueno, pues interactuaban las diferentes tribus prehistóricas antes ya del Neolítico. Ralph Solowki fue arqueólogo estadounidense, se graduó en el City College de Nueva York en 1942 y una de sus obras es Sanidad, The First Flower Power de 1971 cuando se publicó, porque además el propio Ralph Solowki estuvo trabajando en Sanidad pues, durante casi 10 años, estuvo desde 1951 hasta 1960 y realizó muchas investigaciones sobre la era de los neandertales y los descubrimientos de hombres, mujeres que descubrió además en su momento, que dijo, bueno, pues que habló y los explicó y bueno, pues hizo estudios del ámbito prehistórico. Con ello finalizo, comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con unos conceptos, la etimología y por último, un ejemplo estadounidense dentro de la arqueología anglosajona, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.